23 de agosto, domingo 21 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Antonio Machado, el poeta español de la generación del 98, dejó escritos estos versos: Tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Y con esto daba a entender que existe la verdad objetiva y que a su lado todas las opiniones subjetivas palidecen, carecen de importancia, de significatividad. Así ocurre desde luego en el ámbito de la ciencia, donde lo que hace avanzar la ciencia no son las opiniones o pareceres o deseos de los profesionales, sino la verdad comprobada, la verdad experimentada. Pero así también sucede con las cosas de Dios. Y es que muy por encima de las opiniones de unos o de otros existe una verdad objetiva, y esa es la que tiene más importancia. Hoy Jesús les pregunta a los apóstoles: ¿qué dice la gente? ¿Quién dicen que soy yo? Está preguntando opiniones de la gente, y entonces le responden, pues unos dicen esto, otros dicen lo otro. ¿Y vosotros qué decís que soy yo? Y también está preguntándoles su opinión, su parecer. Pero cuando Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Señor le responde: eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, está diciendo a Pedro y a todos los que le escuchan que lo que acaba de decir Pedro es la verdad. Esto ya no es una opinión, no es que él piensa, que él cree, que a él le parece, no. Esto es la verdad, esto es cierto. Y esto tiene una importancia grandísima, porque cuando afirma el Señor que Pedro acaba de decir la verdad, todavía dice más, y es que dice: ahora yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, lo que le está diciendo es que Pedro va a ser de alguna manera un afortunado, porque cuando habla de Dios no va a decir sus opiniones, sino que lo va a hacer inspirado por Dios, y va a tener la capacidad, la facultad de enseñarnos a todos la verdad. Esta es una facultad que acompañará a Pedro durante toda su vida hasta su martirio en Roma, pero que van a heredar sus sucesores. ¿Quién es el sucesor de Pedro? Es el nuevo obispo de Roma, cuando ya él fallece, y es por tanto el nuevo vicario de Cristo, el nuevo papa. Los papas, por tanto, son aquellos en quienes podemos confiar, porque Jesucristo se ha comprometido a que nos dirán siempre la verdad sobre Él, sobre Jesucristo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esto tiene para nosotros una gran trascendencia. En la vida de la Iglesia todos tenemos nuestras opiniones sobre lo que habría que hacer en la parroquia, lo que convendría en este colegio, pero la voz de Pedro y de sus sucesores, es decir, del Papa, no es una voz más, no es una opinión entre otras, sino que cuando la escuchamos la acogemos como el parecer de quien es columna en la Iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra
edificaré mi iglesia. Y esto nos ayuda hoy a caer en la cuenta pues del regalo que nos ha hecho el Señor dándonos al Papa, a este y a los anteriores. Y le pedimos hoy al Señor que nos ayude a tener siempre afecto al romano pontífice y adhesión de corazón. Es decir, que sea quien sea y venga del país que venga, lo miremos con mirada de fe y reconozcamos en él al sucesor de Pedro y por tanto al vicario de Cristo. Fijaos, ha ocurrido un milagro en estos 20 siglos de historia de la Iglesia y es que el Señor ha cumplido su promesa. Y al garantizarnos que de Pedro siempre escucharíamos la verdad, pues el Señor lo ha cumplido. Han transcurrido 2000 años desde que Jesús vino a la tierra y eligió a Pedro, y desde aquel momento ha habido papas de un sitio y de otro, papas muy santos y también papas más pecadores, pero no ha habido ningún papa hereje, es decir, no ha habido ningún papa que nos haya dicho cosas que sean mentiras sobre Jesucristo, ninguno que nos haya confundido en la fe. Y eso no es por mérito de ellos, sino que es por mérito de Jesucristo, que le dijo, eso te lo ha revelado mi Padre, y que asumió el compromiso de que en adelante sucedería así con sus sucesores, con los sucesores de Pedro. Hay una expresión con la que termino, que entre nosotros los sacerdotes es muy común y que hoy os aconsejo que aprendamos todos. Y es que nosotros decimos Roma locuta causa finita. ¿Qué quiere decir? Cuando Roma ha hablado, el asunto está terminado. Es decir, cuando el Papa, que es el obispo de Roma, dictamina sobre un asunto de una determinada manera, ya no hay más que discutir, ya no hay más opiniones que valgan. En el fondo debemos asumir todos este criterio y asumirlo además con alegría, sabiendo que va a ser la manera, la forma de no confundirnos. Pues le pedimos hoy al Señor esto, que miremos al Papa con mirada de fe, que acojamos sus enseñanzas y Roma locuta causa finita. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.